Bienvenidos a Tertuliarte, tertulias con alma de artista. Conversaciones donde el arte, la vida y lo humano se cruzan sin filtro. Hay historias que no se cuentan, se esconden en la voz, en los silencios, en lo que el artista evita decir. Tertuliarte no es solo una entrevista, es un viaje hacia lo que nos habita. Aquí no venimos a hablar solo de la obra, venimos a descubrir de dónde nace. Tertulias con alma de artista. He pasado la vida buscando a través del teatro y la creación un lugar donde reconocerme. El niño que soñó con actuar sigue vivo en cada obra, en cada canción, en cada escenario recorrido. Quizá por eso no me quiero retirar todavía, porque sigo intentando encontrarme. Hoy en Tertuliarte, un invitado muy especial, un artista polifacético que, bueno, como pudimos ver en la introducción, ha tenido varias creaciones, nos ha regalado y tiene muchas guardadas que quizás veremos muy pronto. Les recuerdo que nos acompañamos, como siempre, Carmen Gómez, psicóloga, Julio Seoanes, artista polifacético, mejor dicho, hace de todo, es el hombre orquesta que nos acompaña el día de hoy, y bueno, este servidor, Leonardo Cadavid, comunicador social periodista, en la dirección de este programa, su podcast Tertuliar. Muy buenas tardes, Julio, y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hombre, antes que todo decirles muchas gracias, muchísimas gracias por la deferencia, por elegirme como el primer invitado a este programa que considero va a ser bien importante, porque la intención es abrir las almas de quienes vamos a estar aquí de cuerpo presente como entrevistados o como entrevistador. Muchísimas gracias por esa deferencia. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Y bueno, y cuéntame, ¿quién es Julio Seoanes? Bien, yo soy un enamorado, soñador. Yo desde pequeño, mi vida se ha movido exactamente en los linderos del arte. Por ello llegué a estudiar lo que estudié. Y esa es mi felicidad. Yo hago música, hago teatro, hago arquitectura, escribo poemas, escribo historias, hacemos libretos. Es decir, estamos metidos en este mundo haciendo lo que el mundo nos pide que hagamos para él. ¿Por qué iniciaste como por el mundo artístico? ¿Por qué te encaminaste? ¿Desde qué momento te picó la vena artística? Hasta desde cuando recuerdo, yo desde los años 6, 7 años, recuerdo, llegó un director de cine chileno, no recuerdo el nombre, hizo una propaganda en el pueblo. Yo soy del municipio de Codazzi, Cesar, pero tengo 55 años de vivir en este pueblo hermoso. Llega y la primera intención que el hombre ha tenido es hacer un taller, porque va a hacer una película sobre los niños del algodón. Codazzi en esa época era la ciudad, la capital algodonera de Colombia. Y entonces se regó por todo el país y era famoso por esa razón. Y ahí Julio Tomás Seoanes Barros se le pegó. Quisimos hacerlo, nos vinculamos a ese grupo, empezamos a trabajar como un mes porque ya venía la película y esa era la gran ilusión. En mi pueblo había solamente 2 teatros, el Teatro Tillico, Tillico, y el Teatro Internacional. Y el sueño de verse uno en una pantalla, eso era una cosa fantástica. Y bueno, ahí soñaba yo ser actor y participar en películas, participar en teatro y darle rienda suelta a las locuras que nos acompaña desde entonces. De ahí hacia adelante, bueno, cada vez que hubo oportunidad, estaba siempre metido en el rollo del arte. Aprendí a bailar danzas, a bailar cosas más folclore,
Me metí a hacer un curso de teatro en la Escuela de Bellas Artes en Ocaña posteriormente, y fui tratando de llenar mi alma de conocimiento para que lo que hiciera tuviera algún cimiento. Obviamente no hice todo el curso completo. Todo lo que yo he ido haciendo ha sido más por intuición, por sensaciones y por sentimientos y por lo que se nos va ocurriendo cada vez que tenemos un compromiso. Luego de allí, bueno, pasamos el colegio, hicimos lo mismo. Y luego en la universidad, logré pasar a la Universidad Nacional y a la Universidad de Antioquia. Me quedé en la Nacional porque era arquitectura, porque ese mundo me encantaba. Yo no era muy bueno para las carreras donde la memoria era lo fundamental, grabar códigos, grabar cosas. Me gustaba más la práctica, ver lo que yo podía hacer, poderlo ver, poderlo manipular. Y por eso me metí a hacer la arquitectura. Y ya estando en arquitectura, se formó el grupo de teatro de la Universidad Nacional, que fue como una herencia de Jairo Aníbal, que ya había salido, Jairo Aníbal Niño, y había quedado allí la hormiguita creciendo. Y bueno, desde entonces tuvimos 7 años en la universidad, 6 años haciendo teatro, como el grupo de la Universidad Nacional. Posteriormente, ya terminando carrera, decidimos en grupo convertirlo en Teatro La Huella, que fue lo que creamos. Y desde esa plataforma de Teatro La Huella empezamos a hacer cosas. Justamente ahí, Julio, quería que entráramos en conversaciones tras bambalinas, como dicen. Nos comentaste que estás ahora haciendo una nueva entrada como en Mectris de lo que sería Teatro La Huella, con una obra muy interesante de Kafka, que alguna vez trabajaste informe para una academia y que ahora ese Peter el Rojo se manifiesta con fuerza, poder y dominio como una parte de ese personaje que de alguna manera lo interpretó. Cuéntanos de Peter el Rojo. Allá que eres maliciosa, quizá dónde lo leíste, dónde descubriste eso. Ya sé por dónde. Sacarle cositas a los entrevistados que ellos tal vez no los tienen muy afuera, pero no, tampoco es tan misterioso. Recuerdas que hicimos unos trabajos años pasados y siempre había la inquietud con Peter el Rojo, porque en algunas veces conversamos de la psicología y desde el teatro, cómo ese informe para una academia es una representación de ese adiestramiento, de esa domesticación tan fuerte que todos los seres humanos tenemos en relación a la civilización, y con mayor fuerza cuando se nos impone desde la esclavitud. Efectivamente, yo duré haciendo informe para una academia tal vez 10 años o algo más. La obra de Franz Kafka la estudiamos minuciosamente porque ¿qué es informe para una academia? Es la historia de justo Peter el Rojo, que es el protagonista, que es un simio que fue cazado en África, violentamente cazado en África y luego trasladado en barco a Europa. Y toda esa historia yo intenté incorporarla de tal manera que cuando yo pudiese mostrarle al público, la historia se sintiera con mucha verdad, que es lo que yo siempre he perseguido, es decir, que lo que hagamos en el escenario la gente crea que lo que estoy contando es verdad. Bueno, nos metimos con ese simio, trabajamos mucho rato con él. Nos quedó muchas inquietudes, eso que tú has mencionado, sobre la aculturización, la sacada de los medios donde se vive normalmente, y luego se someten a ese tratamiento para poderlos utilizar, que fue lo que le pasó a Peter el Rojo. Él decidió, cuando fue casado, tenía 3 alternativas, era o ataco y me hago matar y resuelvo el problema,
O, bueno, puedo lanzarme al mar y también resuelvo el problema, pero en realidad no lo resuelvo, me elimino. Lo que quiero es sobrevivir. Y se dejó llevar y pensó, si yo aprendo a ser humano, puedo sobrevivir. Esa fue la clave. Entonces, quienes lo capturaron y luego se dieron cuenta que tenía esa gran capacidad de aprender, lo utilizaron. Aprendió con ellos, fue aprendiendo poco a poco a cómo se comportaba el humano, cómo iba pensando, y fue bien interesante. Inclusive aprendió varios idiomas, 10 creo, algo así. Entonces, ahora lo que yo he intentado hacer, lo que quiero hacer, es un poco confrontar eso, o sea, hacer una valoración de esa situación, porque en nuestro país y en el mundo sigue sucediendo lo mismo. Nos van cazando y nos van sometiendo. Peter el Rojo y yo, al principio yo no quería hacerlo, y yo, para que no sonara como a cosa personalismo, pero luego en el común, cuando lo discutimos en equipo, vimos que valía la pena decir y yo, porque yo tengo una participación en este montaje como el actor. Venimos trabajando tiempo importante, ya los textos están listos, estamos en un proceso de incorporación individual. A mí me gusta mucho trabajarlo porque para entender cada situación que luego se va contando, primero tenerla en el corazón, tenerla en el alma y tenerla en el son. Y yo creo que es parte cerebro y corazón. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que va a ser un bonito espectáculo. Va a ser no muy extenso porque también aprendí cuando estuve en mis años haciendo cosas para Teatro La Huella, montando monólogos, de que estas obras tan largas deprimen porque son demasiado, cansan. Y aprendí a hacer espectáculos mucho más cortos. Preferible repetirlos y repetirlos, haciéndolo más corto para que la gente los pueda disfrutar. Yo tengo la esperanza de hacerlo, de que les guste lo que hagamos. Muy bien, estamos a la expectativa. Julio, una preguntita, ¿qué tanto o qué más bien, qué enseñanza profunda te dejó Peter el Rojo? Porque pues, lo poco que hemos visto, por lo menos en las versiones anteriores, tú casi que vibras, casi que te conviertes en Julio el Rojo. O sea, hay una fusión de esa obra, sale desde adentro. ¿Qué es esa premisa o esa filosofía de Peter el Rojo que tú sientes que eres tú quien se está expresando? Justamente por algo de lo que hemos comentado, porque su situación nos tocó profundamente. Sabemos que Franz Kafka lo tomó como un símbolo para contar eso que estaba sucediendo. La invasión de los espacios, la invasión de los pueblos, la aculturización, como se dijo al principio, y me pareció bien interesante. Yo tengo como dinámica personal que yo debo entender perfectamente lo que el discurso, primero tratar de entenderlo yo y de incorporarlo para luego poderlo expresar como a mí me gusta. Yo creo que tenía una gran diferencia conmigo mismo a veces de si eso no es, pero es mi manera de expresarme. La gente que me ha visto actuar sabe que lo hago, que me entrego de manera absoluta en un escenario. Siempre dije, ay, qué rico morirme en un escenario haciendo teatro. Cuando me muera, sea allí. Bueno,
pero a veces no se le pudo dar cierta continuidad como yo deseaba, porque también habían otras áreas que me fueron jalonando para la subsistencia y nada, había que hacerlo. Ahí fue donde apareció de nuevo la arquitectura y la construcción, la interventoría, etcétera, etcétera. Y caí en las redes, volví a caer en las redes de la música, que también fue como parte integral de ese inicio cuando yo empecé a hacer teatro. La música apareció de manera paralela y se ha ido extendiendo, y en la última década he logrado hacer una cantidad importante de canciones, sobre todo. No soy músico, lo tengo que reconocer, pero tengo eso en las venas, eso se lleva. Lástima que no aprendí a escribirla ni a tocar una guitarra o un piano como lo hubiera deseado, por una razón sencilla. En los pueblos, sobre todo, tenemos cierta talanquera. Los papás nuestros eran muy celosos cuando nosotros le dedicábamos demasiado tiempo a estas actividades lúdicas, porque de pronto nos descarrilaban. Recuerdo a mi padre y mi madre sentarme frente a ellos y decirme: ¿tú quieres hacer lo que estás haciendo? ¿Seguir haciéndolo? Sí, papá. Entonces te vas a estudiar una carrera profesional. Cuando termines tu carrera, entonces vuelves a esto. Antes no. Bueno, gracias. Sí, dale. Entonces, de alguna manera, también fuiste casado y domesticado. También habría hoy una metáfora en tu mundo interior de cuando nos toca hacer no lo que queremos, sino lo que la sociedad nos obliga, nos impone. Efectivamente, por eso lo menciono, por eso cuento la anécdota de mi padre, porque además reconociendo que no fue un acto de maldad de su parte, y yo lo entiendo que era porque me decía: tú tienes que ser alguien. Y en esa época ser músico, ser actor, eso no da plata, no te puedes sostener con eso, tienes que conseguir hacer una carrera que te dé para vivir. Bueno, me dejé convencer. Lo hice. Gracias a Dios, todos los tiempos no fue, todo tiempo pasado no siempre fue mejor. No siempre fue mejor, sí, es cierto, es verdad. Porque esas creencias, esos paradigmas, ese creer que no se es nadie porque no hay un dinero, porque no hay un título que lo afirma, bueno, gracias a Dios. Y yo sé que los papás y toda esta sociedad de alguna manera hacen las cosas por bien. Sí, de buena fe. Sí, y así se entiende. O sea, en últimas, así lo entendí. Alguna vez conversando ya muerto mi padre, no pude hablar con él de eso. Y a mi madre le dije: madre, yo te perdono. Es que ustedes lo hicieron con la mejor intención del mundo. Y bueno, y finalmente también le di rienda suelta a lo que ellos aspiraban que fuéramos. Finalmente me hice arquitecto de la Universidad Nacional, 1980. Logré participar en varios proyectos que me parecieron que eran importantes, hasta que llegó el tiempo de que los años te van entrando sin pedir permiso y se van cerrando las opciones. Yo creo que hay un problemita que hay que resolver también socialmente. La experiencia en estos campos no es importante para quienes contratan. Para ellos es mucho más fácil otras cosas. Así que, pero soy feliz con lo que estoy haciendo, con lo que he hecho. Lástima que el tiempo se ha venido cerrando, se me ha ido acortando. Lo que tengo, sabemos que no es mucho, y por eso tengo no el afán, sino que espiritualmente quiero dejar muchas cosas que siempre fueron parte de mi vida, parte de mis proyectos, historias que quise contar siempre, que nunca sacamos el tiempo. O sea,
la culpa es de nadie, la culpa es de uno, porque uno es el que dispone sus tiempos, dispone sus voluntades, dispone la capacidad para hacerlo. Y este tiempo, después de la jubilación, lo he estado aprovechando. Después de Peter el Rojo van a venir sorpresas. Vamos a continuar con Corporación Cultural La Huella, que es, digamos, nuestro cuerpo grande, y dentro de ese cuerpo grande hay un corazón que se llama Teatro La Huella. Muy bien, Julio. Antes de entrar en materia, contándoles a los oyentes y los televidentes de todo el mundo qué es la Corporación Cultural La Huella, vamos a contarles un poco de esa faceta musical, porque, bueno, ya conocimos el actor, el arquitecto, bueno, esa faceta musical, porque tengo entendido que has compuesto varias canciones, no poquitas, no 2 o 3, sino unas cuantas, y creo que hasta cantas, y bueno, contémosle un poquito de esa faceta musical a todos los oyentes. Sí, gracias, Leo, porque me parece importante. Mire, yo compuse mi primera canción cuando tenía 12 años, 11, 12 años. Recuerdo que tenía un cuaderno de 100 hojas y yo en cada hoja, por un lado una canción y por el otro lado otra canción. Es decir, recuerdo haber contabilizado 100 y algo de canciones en esa oportunidad. Sin embargo, por un accidente, mi madre me desapareció el cuaderno, creo que se quemó o algo así. Sé que no fue intencional porque ella me dijo, nunca lo vi, hijo, recogí la basura, los papeles, no me di cuenta que estaba ese cuaderno. Y de ahí solo en el recuerdo me quedaron 3, 4, 5 canciones que la logré rescatar a partir de la memoria, porque la desventaja en esa época era no como hoy que tenemos un celular, si a uno se le ocurre una letra o una melodía y se graba, se guarda, y cuando uno llega al sitio del espacio adecuado, uno empieza a hacer la canción. Hoy tenemos mucha más facilidad. Desde ese entonces yo hice parte y creador de varios grupos musicales infantiles y juveniles. De eso no hay testimonio porque no quedaron grabaciones. Algunos compañeros que todavía viven, otros que ya se nos fueron. Y ahora al retomar, las encontré y seguí multiplicando las producciones. Pero quiero hacer también hincapié en lo siguiente. En las obras de teatro que nosotros en Teatro La Huella hacíamos, siempre apareció la música creada por Julio Seoanes, porque nos dedicamos, era ese otro gusanillo, crear las melodías o crear las músicas o crear los momentos o crear las atmósferas para esos estados o momentos teatrales. Cuando regreso a escribir canciones, me encuentro con una gran sorpresa. Yo, de pronto, por falta de iniciativa o de creación de empresa, nunca se me ocurrió aquí, donde vivo, formar o hacer parte de un grupo musical con la cual yo pudiera reproducir mis canciones o ponerlas por lo menos a que la gente las escuchara y pudiera decir, me gusta, no me gusta, mejora, no mejora, déjala como está, que está como me gusta a mí. Y eso me obligó a buscar opciones. Hoy en día tengo 309 canciones, de las cuales tengo registradas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor 82 canciones. Como no escribo música, ha sido una de las razones por la cual me demoro, porque debo hacer las partituras, que es una de las exigencias de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por fortuna, he contado con el apoyo de unos amigos y de otra gente que ha estado ahí conmigo, y por eso hemos llegado hasta ese punto con las partituras. Lo otro es
quiero escucharlas porque yo no soy cantante, eso también lo aclaro. Yo canto en el baño, canto mis canciones aquí en mi espacio, se las canto a algunos amigos, al que me va a hacer la partitura se la tengo que mandar cantada con la letra por un lado y cantada por el otro. Encontré una opción que me ha dado mucha satisfacción y es a través de la inteligencia artificial hacer escuchar esa canción basada estrictamente en mi melodía y mi letra. Eso obviamente se hace en las aplicaciones en modo Pro o modo Premium, pues porque en gratuito no sale. Algunas veces lo intenté y la canción me salía distinta. Esa no es mi canción. Así que yo hoy puedo disfrutar de escuchar mis canciones y con algunos amigos me he atrevido a compartirlas y gracias porque me dan la posibilidad y la oportunidad de escuchar sus conceptos, sus opiniones. Ahí vamos. Bueno, excelente, hermano. La verdad que me parece muy bacano lo que me hablaste de la inteligencia artificial. Pues hoy en día hay artistas que ven la IA o la inteligencia artificial como un enemigo, como algo que los va a suplantar, que vino a quedarse con su arte. Y lo que nos estaba diciendo es precisamente que la estás utilizando como una herramienta para compensar ciertas facetas que no tienes. Exacto. Mire, si yo produzco la canción, es decir, no la produzco, sino que yo entro a la aplicación y le digo, hágame una canción para una mujer bonita que me abandonó o una mujer bonita que quiere estar conmigo, pero yo ya me cansé de ella, pues él te la hace, pero eso no es. Por ahí no es el asunto. Y en eso estoy de acuerdo con quienes no comparten la idea de utilizar la inteligencia artificial para crear canciones. No, por lo menos desde mi punto de vista, crear la canción tienes una letra, es un poema y tienes una melodía y fusionas tu canción, la escuchas, la expones y luego ahí sí le puedes decir a la inteligencia artificial, cántamela, hámele el arreglo. Y eso es, en mi opinión, lo que hace la inteligencia artificial. Obviamente, cuando un artista, que debo aclarar, solamente tengo en este momento grabadas 5 canciones, pero no, como son grabadas en estudios no tan profesionales, no tienen difusión importante en este momento. Hay una canción que justamente salió de una de las artistas de ese programa, no lo voy a mencionar, que es una canción mía. Y es importante. También empiezan a salir cositas y esperamos que van a salir muchas más, porque yo espero resolver esos nuditos que hay para poder presentar mis canciones lo máximo que se pueda. Pudiéramos entonces también ahondar un poco en la trayectoria del teatro. Nos comentabas que hiciste parte de hiciste un trabajo con el finado maestro Gilberto Martínez, hiciste trabajos con él. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Una obra de Fernando Yussó, el maestro Gilberto, que en paz descanse. Me dolió mucho su vida. Hicimos el prestamista, así se llamaba la obra. Mucha gente lo vio. Desafortunadamente no fue tan masivo como hubiéramos querido, pero en realidad la obra la llevamos a varias partes, fuimos en varias ciudades del país. Fue un trabajo muy interesante porque yo tenía un cariño muy especial por el maestro Gilberto y aunque yo siempre, por efectos de función, he sido el director de mis trabajos, en esa oportunidad dejé y permití aprender con él
desde su dirección. Y lo hicimos. En una de sus giras ya la obra iba más de la mitad montada. Él tuvo que irse a Argentina y a Chile, creo, a hacer unos compromisos. Yo me quedé de todas maneras dirigiendo el resto del montaje, pero tengo que decir que realmente partí de sus enseñanzas y de la experiencia con él. Realmente el prestamista fue una muy buena experiencia. Yo quedé feliz con lo que hicimos. Es una obra muy especial. 4 personajes manejados todas en monólogo. Como monólogo, porque la obra es un monólogo con una voz en off que interactúa con los personajes que yo hacía. Interesante, muy interesante, muy interesante. Pues yo puedo darme el champú de decir que conocí la obra, la vi varias veces, un trabajo maravilloso, por eso lo traigo a colación. Y no pudiéramos pensar que a futuro puedas deleitarnos con un montaje nuevamente de El Prestamista. Sería un trabajo maravilloso poderlo mirar desde esa nueva perspectiva, desde un Julio más maduro, como un homenaje al maestro Gilberto. Es factible, además lo haría en homenaje al maestro Gilberto. Es que todavía en mi cabeza tengo muchas cosas por hacer y entre ellas está retomar ese texto en algún momento. Lo voy a hacer, hago el compromiso que lo voy a hacer como El Enano, como otras obras que quedaron siempre sobre el escritorio y en el computador y que no las pude realizar por distintas razones de trabajo, de espacio, de correlación con los otros grupos, no se pudo, pero me comprometo hoy que en algún momento anunciaremos que podemos volver con esa obra, El Prestamista, de Fernando Yuso. Y ya pues como ir finalizando este programa, cuéntanos algo sobre la Corporación Cultural La Huella, bueno, de la que hacemos parte, Carmen Gómez y Leonardo Cadavid, en esta, bueno, hacemos parte no desde el inicio, sino en esta nueva faceta, en esta nueva cara, en nuestro lanzamiento. Fui invitado porque Carmen tengo entendido desde las bases, desde el principio. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, efectivamente. Corporación Cultural de La Huella nace a partir de Teatro La Huella. Todo lo movíamos a través de Teatro La Huella, pero no tenemos una institución, una empresa, si se quiere. Esto es una ESAL. Entonces dijimos, formalicemos, porque en algún momento se va a requerir tener Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, para intentar lograr trabajos, pues, contratos. Y sí, efectivamente, Carmen en ese momento hizo parte, nos ayudó mucho en esa parte de la organización de la corporación. Otro amigo también nos ayudó, Antonio Oviedo, y la logramos formalizar. El sueño que teníamos y el particular era que Corporación Cultural La Huella no solamente tuviera cuna para Teatro La Huella, sino que podía tener para la música, para las artes, para la pintura, para la escultura, para el baile, que nos volviéramos una institución. Desafortunadamente las circunstancias y de pronto las perspectivas que teníamos no nos posibilitaron crear, darle rienda suelta al sueño. Pero hoy estamos retomando, no sabemos o no sé hasta dónde vamos a llegar. En principio, ella la queremos tener allí porque nos va a dar espacios para acomodar otras cosas. Entre esas, Tertuliarte, que es tu creación. Y nosotros te agradecemos en el alma que hayas aceptado participar con nosotros en este grupo, en este cuerpo, lo llamo en este cuerpo con corazón, para no un solo corazón. Aquí tenemos varios corazones que van a ser parte de esto y
y darle rienda suelta. A mí me encantó tu idea de tertuliarte, dijimos, vamos, apuntamos, porque parece importantísimo poder conversar con los artistas. Por eso al principio dije, uy, yo, el primer invitado. Yo no tengo los méritos para llegar ahí, pero ustedes me convencieron y muy agradecido por ese gesto de hermano, de compañeros y de amigos. Los invitados de Tertuliarte tienen alma de artista. Yo creo que ya está más que validada tu alma de artista y fuera de eso quieres expandir esa voz y esos principios y pues no por ende creaste la Corporación Cultural La Huella, porque este tipo de corporaciones no se crean necesariamente con fines ultra de lucro. Obviamente tienen que tener un lucro, pero tienen otras misiones también, que es hacer llegar, que otras personas lleguen al arte, a la cultura y a tener visibilidad y a tener oportunidades. Y eso muy seguramente lo encontrarán en la Corporación Cultural La Huella. Ahí ese es el punto en el que convergen los corazones de nosotros, que todos entendemos que a través del arte y la cultura podemos hacer grandes seres humanos. De acuerdo, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y esa es la idea, que este sea un espacio donde podamos compartir, convivir, disfrutar del arte, haciendo arte, viendo arte, escuchando arte, pero disfrutarlo, porque muchas veces esto se nos había vuelto, no tengo dónde ensayar, no tengo dónde presentarme, no tengo quien me respalde, pero hoy encontramos que hay opciones, hoy hay opciones para lograr darle cimiento a este cuento. Y eso es lo que soñamos. Por ahí hay unas historias muy particulares de cuando le tocó cambiar el formato de hacer pues, muchos ensayos o largas planeaciones dentro de una época de tu vida y empezar a hacer unas obras de un formato mucho más rápido, no quiere decir superficial ni insustancial, pero un poco más ágiles por las circunstancias de la vida. Cuéntanos de esa experiencia. Mucho sudor, muchas lágrimas, muchos enojos, porque, a ver, cuando uno decide vivir y compartir, se debe tener cosas, pero uno soñador, como dije al principio, enamorado soñador, hubo cosas que no se tuvieron en cuenta. Luego, cuando uno llega a la realidad, se estrella uno. Entonces, hay que buscar salidas. Hay que buscar salidas. No se puede uno quedar ahí, anclado, llorando, arrugado. No. Afortunadamente, con una compañera, se dio la oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? De crear historias, montarlas para presentarlas. Pero tenía una particularidad. Julio, conseguí trabajo. Sí. ¿Dónde? Para la semana entrante tenemos que presentar una obra. Y yo, tú estás loca. Oye, ¿cómo vamos a presentar una obra para escribir? Tú estás loca. Claro, vienen los enojos, vienen las inconformidades, pero luego que pasa esa situación, esa confrontación, porque efectivamente fue eso, hay una canción que yo compuse que se llama Braviarte, como diría uno en paisa, Braviarte, que donde cuento un poco esa situación. Ay, compadre, había que sentarse a pensar. Ya había un contrato firmado para la semana siguiente hacer unas funciones de una obra específica con un tema específico. ¿Qué hicimos? Encontramos en La culpa es de la vaca, que eran cuentos corticos, logramos encontrar ahí algunos que nos interesaba y sencillamente lo expandimos. O sea, la historia la tomamos y la expandimos y se escribieron, se montaron, se presentaron.
logramos. Julio, discúlpame que te interrumpa, hablábamos en un equipo de trabajo acerca de la improvisación. Sí. Entonces, fue muy interesante porque alguien hablaba, pues se tiene la idea de que improvisar es como un acto de irresponsabilidad, o improvisar implica pues que las cosas no estén bien preparadas o no estén, digamos, con la calidad que se necesita. Pero uno de los maestros con los que en esa época tuve la oportunidad de conversar, él decía que al contrario, las personas cuando la máxima como muestra de conocimiento y maestría es la improvisación, y eso lo vemos en la música y en el jazz, por ejemplo. Los grandes músicos en el arte, en la posibilidad de plantear una melodía y que el otro músico pueda seguir esa melodía, es lo que da como la muestra del gran virtuosismo. Porque es como comprender que solo se puede llegar a la perfección cuando eres capaz de romper tu propio formato. Entonces, en ese momento quedó esa conversación y yo decía, sí, cuando se hizo el análisis, yo me quedé pensando justamente como en situaciones que había vivido en el pasado y pensaba, es que una obra, por decir algo, de teatro o de música, le permite justamente esa flexibilidad al ser humano. Cuando ya esa persona tiene incorporado la capacidad de representar las estructuras, por decir algo, que exige la música, o las estructuras dramaturgias, ya se es capaz en unos formatos menores de utilizar esa maestría, todo ese conocimiento y poderle dar una salida mucho más rápida. Es cierto, pero hay que tener en cuenta esto. Cuando uno crea o parte de una historia específica y tú empiezas a crear la historia, algo va quedando en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, la historia, y eso es lo que facilita que uno pueda decir, improvisemos hoy, pero ya hay parte del conocimiento de la historia. O sea, porque hay maneras de improvisar. Cuando éramos actores jóvenes, durábamos horas improvisando y sudando y delicioso, porque éramos felices botando corriente y aprendiendo. Pero en ese momento uno no podía decir, oye, cojamos esta improvisación y convirtámosla en una obra, porque necesita una estructura. En cambio, cuando se hace de la otra manera, tú estructuras anticipadamente, haces la estructura de la historia que vas a contar, defines situaciones, personajes, los tempos, etcétera, 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 todo lo que se debe tener en cuenta. Casi que la obra está en tu cabeza y en tu cuerpo. Cuando llegas al escenario, le puedes dar rienda suelta, o bien dice, repasa una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que se necesiten, y te dan la posibilidad y la autoridad de llevarlo a un público específico, porque toda tu historia está incorporada. Es como si miráramos que todos los ríos van al mar, en el sentido en que si dijéramos que cada río es una estructura de esa obra gigante que, digamos, es la vida, cada río sería una parte de ella. Entonces, cuando se va a hacer referencia a alguno, de alguna manera, de una forma, se va a ese mar, se cogen los elementos que se necesitan, que ya están incorporados cuando se ha tenido la experiencia, el conocimiento, la estructura. En una persona como tú, por ejemplo, que hacías baile, que hacías danza, que hacías música, que tenías el conocimiento desde la arquitectura, desde la escenografía, desde el dibujo, desde la escultura, entonces no era tan difícil, era simplemente, me recordaste el chiste de la zarigüeya, cuando la mamá zarigüeya le muestra al bebé zarigüeyo qué tiene que hacer cuando venga un depredador. Entonces se iban para el bosque, y la zarigüeyita,
Y la mamá, pero ponele atención, ve, mira, viene el lobo. Y el zarigüeya la miraba, ay, mamá, ya lo vi. Y el zarigüeyito, y la mamá, ay, este muchacho no va a ser capaz. Un día cualquiera estaban en el bosque cuando aparece el oso gigante. Cuando la mamá voltea, mira, el zarigüeya. El oso llegó. Allí se fue, aquí no hay comida, aquí todo está muerto. Cuando dio la vuelta la mamá, ¿y usted cuándo? Mamá, yo ya sabía, lo que pasa es que nunca la había necesitado. Eso es, Entonces, qué gran aporte, qué gran aporte. Sí, sí. Que sí sabía, lo que pasa es que tenías una estructura y no había sido necesario. No había sido forzado. Y una cosa, bueno, ustedes que son artistas principalmente, bueno, yo creo que todos tenemos algo de artista, pero se dedican de lleno a la parte creativa, pues sobre todo Julio. Recordé una frase, una ley, la ley de Parkinson. Pero no el Parkinson que lo ponía a temblar, sino que dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Porque nosotros teníamos una sola tarea y nos tomábamos toda la Semana Santa y la hacíamos el domingo por la noche, como si nos la hubieran puesto de un día para otro. Entonces, muchas veces los artistas le damos muchas vueltas a las cosas, vamos a pulirlo, vamos a hacer esto. Por ahí hay unas muestras de botones que no quiero decir, que le damos muchas vueltas y después nos demora mucho para salir, pero de verdad que es importante uno arrancar, empezar y lanzarse y cometer errores, ¿cierto? Para uno hacer grandes cosas, y fue lo que les pasó de pronto a ustedes con esas obras que tuvieron que empezar, mejor dicho, sí o contrarreloj y tomándose mucho menos tiempo del acostumbrado. Bueno, cuéntame. Iba a contar algo rápido. Cuando yo hice Requiem por la lluvia, que fue una historia de un ecuatoriano, me encantaba. Yo me demoré, conocí el texto, lo incorporé y lo estudié durante un mes. Y al mes siguiente lo llevé al escenario. Esa obra la monté en 2 meses y me parecía un exabrupto. Cuando la presenté, la respuesta del público fue tan fabulosa. Lloré esa noche. Lloré ante el público. ¿Por qué? Porque hay veces uno dice, es que esto que estoy haciendo es una tontería, esto no, yo para qué voy a presentar esto, nada, como dijiste, vamos, nos lanzamos, esto tiene un principio, yo en el final no lo sabemos, y lo hice, y fue espectacular, y duramos con esa obra mucho tiempo en el escenario, afortunadamente. Bueno, y para rematar, gracias, compañero, de haberme dado esta oportunidad. Bueno, y cuando, venga, no se me vaya todavía antes aquí sin poner la mano en la Biblia y que jures por todas las obras que están pendientes y las que tenemos que remasterizar. Sí. Que es que fue Requiem por la lluvia, el costeño, el loro, ¿cómo es? Costeño, Julio. Julio, ¿vos sos un qué? ¿Cómo es que decimos? ¿Un paisa coste? ¿Cómo es? Soy un paisa o un paiseño. Paiseño, está mejor paiseño. El del costeño, Ya lo dije. ¿Ya? No, la obra. El flecha. Sí. Tenemos el flecha, tenemos que es que fue que. Sí, que bueno, en eso también, si me permite, Leo, señor director, permítame un segundito y me cuento sobre qué es que fue. Creo que fue una experiencia. Comentarios y sin inferencias, sabiendo muy bien sobre a quién se le están. Prometo que no va a haber comentarios al margen. Que es que fue una historia
que inventamos. Yo en mi vida de arquitecto, en un espacio de arquitectura, de oficina, de empresa, vendiendo apartamentos, vendiendo cosas, de pronto pensé, esto puede ser nada interesante. Y empezamos a cavilar una historia en ese ámbito, en esa atmósfera, y luego la logramos cristalizar. Y le pusimos ese nombre. ¿Qué es que fue qué? ¿Por qué? ¿Qué es que fue qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo quisiera que ahondáramos en ese qué es que fue qué. Pero, señor director, permítame, yo le anticipo, aunque yo no soy la entrevistada. Es algo que se aplica a todo aquel que no quiere explicar ni decir, mire, llegué tarde por esto y aquello, no, es La que saca la excusitis. la excusitis, la mentirilles, el que es que no quiero saber, el que es que no quiero decir, no me quiero enterar, ese es el que es que fue. Qué bueno. Es una obra que ojalá me gustaría verla muy pronto. Pero la obra termina sorprendiendo. No voy a decir qué va a pasar. No, nada de, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llaman ahora los jóvenes? Spoiler. Spoiler. ¿Quién era el que decía? Que era, no, es que los jóvenes de ahora... En realidad superaba la ficción, más o menos. Sí, señora, sí, señor. Bueno, no, y eso es lo que realmente pasa aquí en Tertuliarte, porque son tertulias amenas, puede que nos vamos con las ramas, no importa, nos vamos a contar muchas cositas interesantes, porque lo último que queremos es ser acartonados. Queremos conocer las historias de las personas, pero de una manera fresca, una manera amena. Y bueno, eso es lo que queremos invitar a todos ustedes para que por favor compartan este programa, para que este podcast, que lo van a encontrar en todas las plataformas, sepan que es algo ameno y algo agradable. Y si ustedes son artistas o quieren remitir a un artista para que esté por acá por nuestros micrófonos, bien pueda. Julio, muchísimas gracias, hermano. De verdad que lo suyo es para hacer, mejor dicho, una película. Que no sabe si era artista, pero mejor dicho, tienes hasta para una película, muchacho. Entonces, por acá los micrófonos de Tertuliarte, que son su casa también, sí, que pues va a estar otra vez en el próximo, va a estar tras bambalinas, pero por aquí nuevamente quizás lo tendremos más adelante. Claro, y muy pendientes para la obra, por favor. Hagamos la invitación. Bueno, entonces, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y lo jura cumplir. Es que fue que el Flecha, Requiem por la lluvia. Sí, lo vamos a hacer. Prestamista. Lo vamos a hacer. Oye, Peter el Rojo, ¿a qué hora Peter el Rojo? No, es que ya Peter el Rojo obviamente está. Bueno, Peter el Rojo, ¿cuándo la podremos ver? Bueno, si la vida lo permite, el universo se confabula, vamos a estar en escena en agosto, en el Centro Cultural de Vélez. Próximamente estaremos mostrando las fechas, porque íbamos a pelear en audiencia con el Mundial, y aunque yo fui de las que dije, me atrevo, los otros dijeron, no, jamás, estoy como loco, estoy como a pelear con el Mundial, estoy como a montar una obra de teatro. Y yo dije, no, porque Julio y yo nos vamos a ver el partido también, entonces bueno. Pero el problema era que ese man me dijo, no, es que yo voy a ver el partido, y ya, bueno, vea pues. Entonces, y el director también, usted sabe que en este mundo mandan los hombres, como me decían ojalá, Julio. Un problema de género, o sea, aquí hay un problema de género, me estoy sintiendo ya cohesionada, no están respetando el albedrío, entonces, pues bueno. Justamente, yo quiero despedirme con lo siguiente: si no te amara, ¿qué importaría un sol húmedo en medio de la nada? Si no te amara, ¿importaría una luna incandescente bajo un suspiro rojo? Si no te amara, ¿qué importaría si un segundo fuese eterno o fuese casi un segundo? Si no te amara, ¿importaría si llegara al infinito tomara una eternidad o solo un instante? Como te amo, me importa el sol, la luna, el tiempo y el espacio, pero junto a ti. Eso es. Ay, María. Hay más de una, evidente que se va a enamorar, porque realmente
Bueno, ese tipo de frases, ese tipo de poemas ya están perdidos, Carmen, en los hombres. Ahora le dicen, hey, entonces que nos vemos a qué horas. ¿Cómo va haciendo la vuelta? No, pero tenemos que mantener esta filosofía. Sí. No se puede escabullir, no se puede diluir. Tiene que estar siempre presente en todos nuestros actos y en todos nuestros gestos. Bueno, Gracias. Entonces. Bueno, Bienvenido, Julio, siempre a Tertuliarte. Recordémosle a la audiencia que la programación de Peter el Rojo y de todas las obras y de todas las actividades culturales de la Corporación La Huella la podrán encontrar en corculahuella.com. corculahuella.com. Allí van a encontrar un material, todo ese material importante para seguir viendo la cultura como una herramienta para el ser humano. corculahuella.com es la página web oficial de la corporación. Así es. Y tenemos las redes sociales, estamos como Córcula Huella. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, algo que quieras decir para despedir. Oh, mucha felicidad. Me parece que hoy destapamos este gran regalo. Para mí es un regalo para nuestro público. Sé que van a confiar en nosotros. Sé que van a compartir con nosotros estas historias porque tienen este lenguaje. Es decir, nosotros no acartonamos. Nosotros dejamos que tu alma de artista se exprese y nos cuente cosas. y no crucificamos a nadie, mire que nadie salió crucificado. Supremamente importante eso, o sea, pueden contarnos sus anécdotas, sus travesuras y no van a ser criticados, simplemente escuchados desde el corazón. Aquí no hay martillos, aquí no hay verdugos. Sí, pues, bien. Julio, muchísimas gracias, te esperamos ver pronto en escena. Gracias. Con lo que le gusta, comunicar, contar historias, ahí seguimos haciendo. Y bueno, aquí yo me echo la pata. Gracias. Bueno, a ustedes mil gracias por haber estado con nosotros y recuerden, Tertuliarte, cada 15 días, historias que tocan el alma, historias de los artistas. Hay muchos tipos de artistas que uno no conoce, no conocemos sino los famosos, los conocidos, llamémoslo así. Pero hay verdaderos artistas como este señor que les acabamos de presentar, que han dejado huella, han dejado legado en muchas personas. Y ese tipo de historias las vamos a conocer siempre en Tertuliarte. Les habló Julio Seoanes, Carmen Gómez y Leonardo Cadavid. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.